13 señales de que tu presencia es tan jodidamente buena que irrita a mucha gente. Carl Jung. Hay momentos en que tu simple entrada a un lugar cambia el aire. No es algo que haces, es algo que eres. Un cambio sutil, casi invisible, pero que enciende molestias como brasas bajo viejas cenizas. Lo notas en las miradas rápidas, en las conversaciones que se desaceleran, en las palabras que salen revestidas de una tensión que no existía. Es como si tu presencia, sin esfuerzo, revelara lo que estaba escondido. Carl Jung decía que la luz despierta las sombras, no solo las tuyas, sino las de quienes te rodean. Cuando llegas íntegro, sin disfraces, tu autenticidad se convierte en un espejo limpio ante quienes pasan la vida, evitando mirarse a sí mismo. Y la claridad de ese reflejo exige una confrontación que no todos están dispuestos a tener. No porque tú hayas provocado, sino porque al existir con intensidad, expones lo que ellos luchan por mantener escondido. Séneca recordaba que el hombre que vive de acuerdo con su naturaleza no necesita explicarse. Es la libertad de simplemente ser, sin necesidad de amoldar tu esencia para encajar en moldes ajenos. Pero esta libertad, a los ojos de quienes viven atrapados en expectativas externas, puede parecer una amenaza, como si tu coherencia denunciara la falta de coherencia de ellos. Marco Aurelio, en su Calma Firme, escribió: si eres ofendido, tal vez no sea sobre ti, sino sobre el mundo interior de quien te ofende. Es en este punto que la irritación silenciosa se instala, no porque hiciste algo mal, sino porque llevas una integridad que contrasta con la fragilidad ajena. Ser íntegro en medio de quienes viven a medias es como ser una montaña frente a quienes temen a las alturas. Tu estabilidad no es agresión, pero para quien se equilibra en terreno inestable, es un recordatorio constante de cuán firme puede ser el suelo, y eso, por sí solo, es suficiente para incomodar. La incomodidad silenciosa que provocas sin querer. Hay un tipo de presencia que no necesita levantar la voz para ser sentida. Entra y ocupa el espacio sin esfuerzo, no por el tamaño físico, sino por la consistencia interna. Y esta consistencia, para quien vive inseguro, suena a desafío. Es como si el simple acto de mantenerte firme en quien eres fuera interpretado como una afrenta. Aunque no haya intención de confrontación, lo percibes en los gestos más sutiles, en la forma en que ciertas miradas se desvían demasiado rápido, en el tono que cambia cuando habla, o en ese silencio cargado que surge después de una frase simple. Muchas veces has hablado poco, pero con claridad, y esa claridad incomoda más que los discursos largos y vacíos. Y es que las palabras limpias, como hojas bien afiladas, cortan la niebla en la que muchos prefieren vivir. Jung explicaba que cuando tu presencia toca la sombra de alguien, despierta recuerdos, inseguridades y conflictos internos que no tienen nada que ver contigo. Es como encender una luz en una habitación donde el polvo ha permanecido intocado durante años. La visión es incómoda, pero la incomodidad está en el polvo, no en la luz. Para quienes viven amoldándose para agradar, encontrar a alguien que no negocia su propia esencia es desconcertante, no porque te impongas, sino porque no te doblegas. Y esta ausencia de sumisión obliga al otro a enfrentar su propia dependencia de la aprobación externa. La incomodidad que provocas no nace de un error tuyo, sino de una diferencia de postura. Mientras muchos intentan ajustarse a cualquier forma para encajar, tú permaneces siendo tu propia forma. Y para quienes viven con miedo a no ser aceptados, esto es casi una afrenta silenciosa, un recordatorio vivo de que es posible existir sin pedir permiso. El error de intentar disminuir tu luz para ser aceptado. Hay un instante en la vida en que percibimos que a algunas personas parece incomodarles nuestra presencia y, movidos por un deseo casi instintivo de evitar conflictos, comenzamos a retraernos. Hablamos menos, reímos más bajo, escondemos opiniones, minimizamos nuestros gestos. Es como si intentáramos encajar nuestra alma en un recipiente más pequeño, solo para caber en espacios que no fueron hechos para nuestra verdad. Séneca alertaba contra el hábito de vivir para el aplauso inestable de los demás. El aplauso cambia con el viento, y vivir en función de él es condenarse a una danza sin ritmo, donde cada paso depende del humor ajeno. Al intentar amoldarte para encajar, pagas un precio alto, la pérdida gradual de la propia identidad. E, irónicamente, incluso disminuyéndote, no hay garantía de aceptación. Muchas veces
veces, al hacerte más pequeño, solo refuerzas la percepción de que no mereces ser más. Esta es la autosabotaje silencioso. El intento de ser menos para evitar la envidia o la crítica no reduce la tensión a tu alrededor, sino que aumenta la tensión dentro de ti. Es como encender una vela y luego esconderla debajo de una tela para que nadie se incomode con la luz. El ambiente se vuelve más oscuro, pero el calor que emite continúa quemando por dentro. La trampa es sutil. Cada vez que te apagas un poco, pierdes no solo a ti mismo, sino también la oportunidad de inspirar a quienes podrían encontrar coraje al verte brillar. Tu luz no es un ataque, es un reflejo de tu esencia, pero para quienes viven en la sombra, este reflejo puede parecer una amenaza. Disminuirse no es humildad. La humildad es reconocer la propia luz sin necesidad de usarla para cegar a nadie. Disminuirse es negar lo que eres para aliviar la incomodidad de los demás. Y eso, tarde o temprano, deja un vacío imposible de ignorar, porque no existe paz verdadera cuando tu existencia está en constante estado de contención. El peso de la autenticidad en un mundo de máscaras. Vivir de forma auténtica es cargar un peso que pocos están dispuestos a soportar. Es caminar por un mundo donde las personas se amoldan a la mirada de los demás y, aún así, mantenerse firme en la propia esencia. Esta firmeza para muchos es desconcertante. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces no solo te hace predecible en tu integridad, sino que también expone la inestabilidad de quienes viven de apariencia. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerse al injusto. Y esta es una verdad que incomoda profundamente a quienes construyen su propia vida sobre máscara. Cuando actúas en alineamiento con tus valores, sin buscar competir o probarte, rompes el juego invisible en el que tantas personas apuestan sus energías. No juegas para vencer, porque entiendes que ya no existe una arena para disputar, y esta ausencia de disputa es, paradójicamente, vista como una amenaza. La autenticidad no grita, pero resuena. No necesita focos, pero ilumina. Y es justamente esta luz tranquila la que puede provocar irritación. Para quienes necesitan constantemente de validación externa, ver a alguien vivir bien sin ella es como mirar a un horizonte que no pueden alcanzar. Es el recordatorio de que existe un camino diferente y que la distancia entre dónde están y dónde podrían estar está hecha de elecciones que evitan hacer. No es tu fuerza lo que irrita, sino el hecho de que no necesitas probar nada. No es tu presencia lo que pesa, sino la claridad que ella lleva. En un mundo de máscaras, ser un rostro descubierto es casi un acto de rebeldía. Y como todo acto que desafía el disfraz colectivo, despierta admiración en algunos y resistencia silenciosa en muchos. La verdad es que la autenticidad no se amolda para agradar, ni se endurece para provocar. Simplemente es, y por serlo, crea un contraste inevitable con todo lo que es falso. Este contraste, más que cualquier palabra o gesto, es lo que realmente incomoda. La práctica estoica para mantener la fuerza sin convertirse en piedra. Mantenerse firme ante la irritación ajena no significa erigir muros infranqueables. La verdadera fuerza no es la dureza que se cierra, sino la estabilidad que se ancla. Es por eso que los estoicos hablaban de la importancia de tener un punto de referencia interno, un espacio donde ninguna crítica, mirada sesgada o palabra ácida pueda alcanzar. Este punto no es aislamiento, es centro, es raíz. Entrenar la presencia consciente es como aprender a permanecer inmóvil en medio de vientos contrarios. Estás íntegro, pero no reactivo. Ves lo que sucede a tu alrededor, pero no te vuelves rehén de lo que ves. Es una elección deliberada. Responder a partir de la claridad y no del impulso. Cuando alguien intenta provocar, percibes la intención, pero rechazas la oferta. Es como estar ante una llama y decidir no poner la mano en el fuego, no por miedo, sino por sabiduría. Marco Aurelio decía que la tranquilidad viene de dentro, no la busques fuera. Esta tranquilidad no es pasividad, sino dominio. Es el tipo de paz que elige sus batallas y, muchas veces, percibe que la verdadera victoria es no entrar en guerras pequeñas. Cuando eliges la calma,
No estás cediendo, estás protegiendo tu propia energía. Imagínate como un árbol antiguo. El viento puede soplar fuerte, las hojas pueden agitarse, algunas ramas incluso pueden romperse, pero las raíces permanecen. Es en ellas que está la fuerza. Esta raíz interna se construye con autoconciencia, con la práctica diaria de recordar quién eres, independientemente de lo que diga. No convertirse en piedra es mantener la humanidad viva, es permitirse sentir, pero no permitir que esos sentimientos decidan por ti. Es ser firme sin ser frío, es estar presente sin ser absorbido y, al final, es esta combinación rara de solidez y apertura la que hace que tu presencia sea tan incomprensible para algunos y tan necesaria para ti mismo. La presencia que incomoda es la misma que libera. Hay una paradoja silenciosa en el acto de ser plenamente tú. La misma fuerza que despierta incomodidad en los demás es la que, de hecho, abre puertas para quienes están listos para ver más lejos. Es como una luz en lo alto de un faro. Para algunos, interrumpe el sueño. Para otros, es la única guía en medio de la noche. La irritación que tu presencia provoca no nace de un defecto tuyo, sino de la manera en que tu integridad contrasta con la fragilidad ajena. Séneca decía que la tranquilidad es el signo del hombre libre, y es esta tranquilidad, incluso ante la tensión externa, la que hace que permanezcas inquebrantable. Quien se siente amenazado por ello no te ve realmente a ti, ve el reflejo distorsionado de todo lo que no consigue ser. Es un espejo que no quieren enfrentar, pero que insiste en estar allí, incluso si no haces nada para sujetarlo. Epicteto completaba: si lo que te dicen es verdad, corrige. Si es mentira, ríe. Hay sabiduría en no reaccionar en la misma frecuencia del ataque. Reír aquí no es desdén, es ligereza. Es el reconocimiento de que la ofensa no te pertenece, sino al mundo interno de quien la proyecta. La imagen que queda es la de una montaña. No se inclina para caber en la vista de quienes tienen miedo a las alturas. No se esconde en las nubes para no intimidar. Existe, íntegra, inmensa, inmutable. Y al existir así, despierta reacciones opuestas. En algunos, el miedo, en otros, la inspiración. Al final, no es tu responsabilidad decidir cómo los demás van a reaccionar a tu presencia. Tu responsabilidad es permanecer fiel a lo que eres. Porque para quienes están listos, la misma presencia que irrita será la presencia que libera. Vivir de forma íntegra es, inevitablemente, caminar entre aplausos silenciosos y miradas que pesan. Es existir como un recordatorio vivo de que hay otras formas de estar en el mundo, formas más auténticas, más libres, más alineadas. Y esto, para algunos, es inaceptable, pero para ti es la única posibilidad verdadera. No se trata de provocar, de desafiar o de buscar ser diferente. Se trata de permanecer fiel a lo que es tuyo por naturaleza, como un río que sigue su curso incluso cuando encuentra piedras en el camino. El río no pide permiso, no discute, no se detiene, fluye y, al fluir, moldea las orillas que un día intentaron contener. La irritación que tu presencia despierta en algunos no es señal de que debas cambiar, sino de que estás tocando algo demasiado profundo para que ellos lo ignoren. Tal vez no estén listos para ver, tal vez nunca lo estén. Aún así, esto no es tu carga. Tu papel no es convencer, es vivir. Recuerda que la libertad no es ausencia de críticas, sino ausencia de cadenas internas. Quien se mantiene fiel a sí mismo, incluso ante la desaprobación, ya ha ganado la batalla más importante, la de no abandonarse para encajar en el mundo de los demás. Porque al final, la vida no recompensa a quienes se encogen para ser aceptados, recompensa a quienes permanecen íntegros, incluso cuando eso incomoda, a quienes eligen ser montaña, faro, río, inquebrantables, iluminando, fluyendo.